Es Andrés Chavarro Mi nombre es Juan Esteban Ramírez. y esta es nuestra actividad oral adicional. Hoy hablaremos sobre una variante lingüística en una comunidad del habla específica. Lo primero es entender qué es el lenguaje. El lenguaje es una creación del hombre y tal vez ha sido la más grande, que ha sido capaz de que el humano plasme sus sentimientos, sus pensamientos y sus acciones. Además, el humano en el lenguaje ha sido capaz de representar una realidad simbólicamente y precisamente de codificarla por medio de símbolos y señales que entendemos para así poder comunicarnos. Bueno, para entender el objetivo del estudio hay que entender que una variable lingüística es cómo la lengua se ve determinada por diferentes aspectos históricos y por una ubicación geográfica específica. Frente al trabajo de campo hecho en este estudio, se dividió en dos partes, en un formulario y en una entrevista. La entrevista se formuló a partir de diferentes preguntas para posteriormente ser respondidas y concluidas. Y por el otro lado el formulario en el cual se le pregunta a los individuos encuestados su género, su edad, su nivel educativo y finalmente su profesión. Bueno, esta comunidad del habla se ve segmentada por diferentes hechos históricos, por diferentes etnias y por una orientación religiosa, en el cual se ven articuladas por la misma lengua que es la española hablada en Bogotá. La continuidad espacial en la cual se encuentra esta comunidad es en un estrato socioeconómico 5 en el norte de Bogotá, específicamente en el barrio de Colina Campestre. Bueno, finalmente, los individuos encuestados se dividen entre ateos, practicantes y padres católicos, en los cuales se le generan diferentes preguntas para su posterior análisis. El objetivo de la investigación se divide en dos, un objetivo general y dos objetivos específicos. El objetivo general es obviamente identificar una variante lingüística entre los tres individuos, el sacerdote, el ateo y el practicante, una diferente manera de hablar y, y sí. El primer objetivo específico es comprobar que el sacerdote tiene una mayor riqueza en el vocabulario y en el léxico que usa, a pesar de que se ve inmerso en una jerga religiosa y en un idioma eclesiástico. El segundo objetivo específico es entender el uso de las palabras Santo Dios o por Dios, gracias a Dios, bendiciones por parte de un ateo. A pesar de que el ateo no crea en Dios y cuando diga gracias a Dios está pues, en la lógica de la palabra comprobando la existencia de Dios, no lo hace de esa manera. Es decir, que hay un error en el nivel pragmático de la palabra. Y entender hasta qué punto también puede haber un error en el nivel semántico de la palabra y que estas frases, estas expresiones sean o denoten simplemente una emoción y hagan parte de un costumbrismo a la hora de expresar en el lenguaje español. En primera instancia le quería preguntar que qué es el lenguaje para usted. Es un instrumento valiosísimo de comunicación. Bueno, eh, ¿considera usted que el hecho de ir a la iglesia y ser católica configura su manera de usar el lenguaje? Claro que sí, puesto que la religión nos infunde respeto antes que nada por mí misma, por los demás, y por tanto el lenguaje debe ser respetuoso, no violento, no agredir nunca, ni pasar sobre los derechos del otro. Entonces debe ser un lenguaje muy moderado, exento de agresiones. Es decir, que su concepción de Dios influye en el uso de las groserías o las malas palabras. No necesariamente. Yo puedo creer en Dios y a lo mejor ser vulgar al hablar, pero precisamente en el aprendizaje, en el camino religioso, vamos cada vez adquiriendo mejores principios, mejor comportamiento. Somos más conocedores del ser humano y de sus derechos
y al hacerlo pues debemos ser consecuentes. Si yo hablo de respeto, pues mi lenguaje debe expresar más respeto. Bueno, ¿considera usted que el hecho de ser católica modifica sus temas de conversación? Me enriquece, puesto que ser católica me permite conocer el libro sagrado que es la Biblia, donde están todos los principios de ética, de justicia, de comunicación, incluso política. Y esto aumenta mi capacidad de comunicación, puesto que al conocer las fallas del prójimo o las riquezas del prójimo, voy ampliando mi manera de pensar y de comunicarme. Vale. ¿Cree usted que su riqueza del léxico se ve limitada por el contexto religioso? No, no, para nada. Por lo menos la religión católica no nos pone límites para progresar intelectualmente. Bueno, y la última pregunta sería, ¿en qué contexto utiliza usted las expresiones Dios mío, Santo Dios, que Dios te bendiga, gracias a Dios, en su cotidianidad? ¿En qué contextos? Diariamente, puesto que al abrir los ojos siempre doy gracias a Dios por el nuevo día. Con mis hijos siempre les doy bendiciones, a los seres queridos, y muy especialmente cuando alguien me ofende, yo le digo Dios lo bendiga, porque me está dando la oportunidad de aprender algo de mí misma, quizás me equivoqué, y aprender algo también de usted, que tan sensible eres o de pronto estés equivocado. Vale, muchas gracias. Que tienen los seres vivos para comunicarse entre sí. ¿Considera usted que el hecho de no ir a la iglesia configura su manera de usar el lenguaje? Pues no creo que configure mi manera como tal de usar el lenguaje, pero sí creo que las cosmovisiones o la forma en la que la gente entiende el mundo sí hace que cambie la forma de utilizar el lenguaje y que cambie en general la forma de expresarse. Entonces, digamos, no sé si sea el hecho de no ir a la iglesia, pero creo que sí la forma en la que se ve el mundo, y la iglesia es una forma de ver el mundo, o sea, asistir a la iglesia es una representación de cómo se ve el mundo, sí cambia la forma en la que uno se expresa ante los demás. ¿Considera usted que el hecho de ser ateo modifica sus temas de conversación? Sí, en algunos contextos yo creería que sí. Por ejemplo, mi familia y varios amigos y gente muy cercana tiene unas prácticas religiosas muy concretas. Entonces creo que hay temas en los que sí no se habla mucho, pero digamos que el tema religioso y el tema de Dios no es un tema que me moleste, es un tema que puedo tratar y que puedo discutir desde la forma en la que yo la entiendo. Vale, entonces, ¿cuál es la connotación de las expresiones, digamos, Santo Dios, Dios mío, que Dios te bendiga, gracias a Dios, en la práctica, en tu visión como ateo? Yo algunas las uso, digamos el tema de dar bendición, yo lo uso, no porque más allá del ateísmo, no del ateísmo, yo sí creo que hay energías y que hay fuerzas dentro de la naturaleza, por decirlo así, que influyen en el ser humano, que influyen en la vida, que influyen en el día a día. Entonces, digamos, en ese sentido lo utilizo. Pero creo que son expresiones que, como nuestra cultura es tan religiosa, son expresiones que se han vuelto cotidianas. Entonces uno a veces dice, no, Dios mío, más que porque de verdad está invocando un Dios en el que creo, no, porque es una expresión que ya se ha vuelto común entre la gente. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, mucho gusto. Entonces, te voy a hacer una serie de preguntas. La primera es, ¿qué es el lenguaje para ti? El lenguaje, un medio para amarse, para comunicarse con los otros, para relacionarse, en el fondo para amarse. ¿Consideras tú que el hecho de ser sacerdote te limita en el uso del lenguaje, en el léxico? No, al contrario. Sacerdote generalmente está llamado a anunciar la palabra de Dios.
a anunciar a Dios, entonces necesita de la palabra. ¿Ah? Dios es palabra, se comunica con nosotros. Jesucristo, la palabra de Dios se hace carne. El sacerdote necesita mucho de la palabra, de tener una relación con Jesucristo para poder también transmitirlo a Él a través del lenguaje. ¿Consideras que, o sea, el lenguaje incluye groserías y malas palabras? ¿Consideras que en ese sentido un padre no puede hacer uso de ellas? Cosas que sean ofensivas, no. A veces uno usa algunas palabras fuertes para llamar la atención de las personas que escuchan o para movilizarla, pero cosas que sean ofensivas, no. Sería una falta de amor. Entonces no las usarías. No, intentaría no usarlo, a veces puede escapar alguna, intentaría no usarlo. Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, en conclusión, las hipótesis que planteamos resultan ser correctas. En primer lugar, sí se nota un cambio en la forma en la que un ateo, un practicante y un sacerdote se expresan, al igual que en las respuestas que cada uno daba a las preguntas que se les hacía en la encuesta. De la mano se nota cierta conciencia en las respuestas de los tres grupos de individuos al reconocer algunas limitaciones, ventajas, desventajas y objetivos del lenguaje dependiendo de su concepción de Dios. También es notable que el sacerdote es el individuo con una mayor riqueza en términos lingüísticos frente a su léxico, ya que necesita recurrir constantemente para transmitir la fe y para comprender la palabra de Dios. Además, que este individuo se dedica su vida a estudiar un texto el cual es la Biblia, que ha sido el texto más impreso y vendido en la historia del mundo, y además es de los primeros textos que existieron en la humanidad, donde surge el lenguaje, un texto traducido a miles de idiomas y con miles de palabras, mensajes, metáforas y anécdotas que hacen de la Biblia como una mayor y máxima expresión lingüística. Es decir, que los sacerdotes y los estudiosos de la Biblia, aquellos que practican la religión católica romana apostólica, a pesar de ser parte de la jerga religiosa y de ciertos mandamientos eclesiásticos, no se ven limitados en términos de lenguaje, sino que tienen mayor posibilidad de expresión y de entendimiento, al igual que de un desarrollo dentro del lenguaje. Bueno, en resumen, podemos afirmar que el lenguaje y todas estas expresiones utilizadas por la comunidad del habla anteriormente mencionadas son fuertemente determinadas por un condicionante religioso. Esto se ve obviamente evidenciado ya que desde tiempos de la colonia la religión fue impuesta de manera abrupta y asimismo esto ha hecho que la religión condicione nuestro lenguaje y haya dejado un gran legado histórico para condicionar asimismo el lenguaje. Bueno, en base al estudio podemos identificar que aquellas personas mayores a 60 años con un nivel educativo superior utilizan aquellas expresiones como Dios mío, santo Dios, gracias a Dios, de manera que la semántica de las palabras están fuertemente condicionadas por un aspecto religioso, en este caso por la religión católica romana apostólica. Ahora bien, ¿esto por qué se da? Ya que estas personas durante su vida fueron mayormente expuestas a diferentes situaciones que han llevado a que todos estos conocimientos se determinen o se vean reflejados en el uso de las palabras en su lenguaje. Bueno, también hay que mencionar que la variante lingüística se ve evidenciada por medio de esta transgresión histórica de la religión sobre el lenguaje. Bueno, y por otro lado, a diferencia de las personas mayores, se ve que las personas jóvenes tienen una mayor tendencia a tener una orientación religiosa ateísta, en este caso, y se puede identificar que la semántica de las palabras o de las expresiones se ven determinadas
mayormente por un modismo cultural. ¿Esto qué significa? Que son palabras que se han utilizado en la cotidianidad, pero finalmente su significado es distinto y no se ve determinado por un aspecto religioso. ¿Esto a qué viene? A que estas expresiones buscan es resaltar o reflejar un sentimiento del sujeto como una palabra común, de uso común para una comunicación, mas no están fuertemente determinadas por la creencia religiosa. Por eso vemos que diferentes ateos utilizan expresiones como Dios mío, pero para hacer entender una situación o un sentimiento. Aquí podemos ver que aquellas personas mayores tienen una mayor riqueza en el lenguaje, ya que tienen un contenido religioso, y por otro lado, aquellas personas ateas o jóvenes utilizan estas expresiones y muchas veces no se dan cuenta del condicionante religioso que hay detrás del mensaje locutivo.